Devolviéndonos en el tiempo, encontramos historias fascinantes de la humanidad acerca de la psicología que recorreremos a través de una atractiva narración. Para iniciar, hemos de decir que la historia de la psicología se ha dividido a raíz de un acontecimiento que la determinó en un antes y en un después. El antes conocido como la psicología precientífica y el después como la psicología reconocida como ciencia en 1879, después de que se hubiese creado el primer laboratorio para el estudio de la psicología experimental en Alemania. El itinerario de la historia de la psicología inicia en la Edad Antigua, especialmente en Grecia, donde surgieron varios filósofos que buscaron resolver el dualismo entre mente y alma. El primero de ellos en iniciar sus estudios acerca del comportamiento del hombre fue Sócrates, nacido en Atenas en el año 470 a.C., quien a través de su mayéutica e ironía socrática pretendía que cada ser descubriera su propia verdad por medio del cuestionamiento. Fue condenado a muerte a sus 79 años, acusado de despreciar a los dioses. Uno de sus discípulos más cercanos fue el también filósofo e idealista Platón, autor de más de 30 diálogos relacionados con amplios temas, entre ellos la estructura psíquica del hombre, dividida en cabeza, tórax y vientre. Creía en la reencarnación y que el alma era superior al cuerpo, ya que era la encargada de guiarlo. Nació en Atenas en el año 427 a.C. y falleció en la misma ciudad a los 80 años de edad. Para terminar con el periodo antiguo, se cita a Aristóteles, nacido en Estageria en el año 384 a.C. y quien murió a sus 62 años en el reino de Macedonia, cuyo pensamiento estaba basado en la teoría de las almas y las clasificaba en vegetativa, sensitiva y racional. Después de esto surgió el periodo cristiano durante la Edad Media, del siglo V al siglo XV, basado en la teología cuyos principales exponentes fueron San Agustín de Hinopia, Santo Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham, donde su postulado decía: la verdad es inspirada por Dios y la razón por la fe. Sin embargo, durante la Edad Moderna, entre el siglo XV y el siglo XVIII, surgen opositores a dicha teoría, como lo fue el racionalista René Descartes, quien aseguraba que no solo debía estudiarse el alma, sino también el cuerpo. Pienso, luego existo. Fue durante este mismo periodo que el empirismo de Bacon, el asociacionismo de John Locke y las ciencias morales de David Hume estudiaban más el funcionamiento de la mente humana basada en la observación de hechos y experiencias vividas. Y fue así como en la Edad Moderna se dio paso a la psicología como ciencia en 1879, donde el filósofo, fisiólogo y psicólogo Hume crea el primer laboratorio experimental de psicología en Alemania. A partir de dichos acontecimientos, durante el siglo XIX y siglo XX surgieron varias escuelas y haremos un recorrido por ellas rápidamente. Iniciamos con el estructuralismo. Se dio en Alemania, su principal representante fue Hume. Estudiaba la estructura de la mente inmediata y observable, la conciencia y sus elementos. Su método era la introspección experimental. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX surgió en Estados Unidos el funcionalismo, que estudiaba cómo funciona la mente y sus procesos mentales. Surgió en oposición al estructuralismo y sirvió como base al conductismo. Su principal representante fue William James. También a finales del siglo XIX en Rusia aparece la reflexiología, que estudia los reflejos y la actividad nerviosa superior. Se dice que los procesos psicológicos son reducibles a reflejos, es decir, a procesos fisiológicos elementales de reflejos y la actividad nerviosa superior que se encuentra ubicada en la cabeza. Uno de sus principales representantes es Iván Pavlov. Por otro lado, surgió el conductismo, considerado la primera fuerza de la psicología. Estudia la conducta observable, asegurando que todo es aprendido, utilizando métodos que permitan observar y medir las variables. La mente humana es una tabla en blanco. Niega métodos subjetivos como la introspección. Sus principales representantes son los estadounidenses Watson, famoso por su experimento con Albert, donde buscaba demostrar que hasta los miedos son aprendidos, y Skinner, famoso por su experimento llamado la caja de las palomas. Además de la teoría refuerzo positivo, refuerzo negativo,
También en el siglo XX, en Viena, Austria, surgió el psicoanálisis, considerado como la segunda fuerza de la psicología. El psicoanálisis estudia el inconsciente o la parte intangible de la conciencia. Su método, la psicoterapia, está enfocada a tratar la histeria y la neurosis. Su principal representante, Freud, trató el desarrollo psicosexual en varias etapas: oral, anal, fálica, latencia y sexualidad en la adolescencia, además de la teoría sobre la interpretación de los sueños. La escuela Gestalt nació en Alemania a principios del siglo XX, pero luego migró a Estados Unidos. También fue llamada la psicología de las formas. Surge como un movimiento psicológico en Alemania, analiza la percepción y estudia cómo se organiza la mente del ser humano, el aquí y el ahora, por medio de la experimentación para la comprensión del fenómeno el hombre es más que la suma de todas sus partes. Su principal exponente, Max Weber, nació en Alemania, fue de origen checo y llevó a cabo la investigación en el laboratorio de Praga, de Berlín y de Viena. Su método fue una experimentación consciente, comportamiento de la conciencia humana. En Estados Unidos surge el humanismo en oposición al conductismo y el psicoanálisis. Estaba basado en el estudio de la autorrealización del ser humano. Su principal exponente fue Abraham Maslow y su pirámide de las necesidades. Su método estaba enfocado en la dignidad del valor humano, mejoramiento de calidad de vida y la autorrealización. La psicoterapia estaba basada en técnicas de entrevista y grupal enfocados a la persona. Estudiar la forma en cómo el humano cambia a lo largo de su vida y cómo se constituye el pensamiento lógico y el desarrollo cognitivo surgió en Suiza a principios del siglo XX, el evolutivo genético. Su principal representante fue Jean Piaget, epistemólogo, psicólogo y biólogo, importante por sus aportes al estudio de la infancia y su teoría del desarrollo de la inteligencia o etapas del desarrollo cognitivo. Su método de estudio fue la observación naturalista y de campo o de laboratorio. Estudió el estudio de entrevistas más objetivos, experimental y correlacionales, que fueron ya más grupales. Lev Vygotsky fue precursor de la escuela histórico-cultural, que estudia la medición, las funciones mentales inferiores o naturales y procesos mentales superiores de una sociedad. Además, fue quien inició la neuropsicología soviética, sentando sus bases en que la parte de la función intelectual de cada individuo está relacionada con las condiciones históricas culturales de cada ser. Estaba en oposición al capitalismo y fundó sus bases al comunismo de Karl Marx. Su objeto de estudio fueron los procesos psicológicos superiores, la metodología por medio de la investigación, estudio y análisis del lenguaje y los problemas de habla, por medio de su concepto de la zona de desarrollo próximo o la medición del aprendizaje. Durante la década de los 60 en Estados Unidos surgió el cognitivismo, considerada la tercera fuerza de la psicología y la más vigente. Su objeto de estudio está basado en conocer cómo el ser humano adquiere, representa, transforma, almacena y recupera y utiliza la información que hay en su entorno. Su enfoque está basado en la secuencia de enseñanzas por medio de los sentidos. Uno de sus principales representantes es Miller George. Sus postulados básicos dicen que la actividad mental es interesante al hombre y debe ser desarrollado. El sujeto es un ente activo procesador de información a partir de sus esquemas para aprender a solucionar los problemas, y las relaciones sociales favorecen el aprendizaje.